Hola, 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 muy buenas tardes. El Señor los bendiga grandemente. Dios bendiga sus vidas. Aquí estamos una vez más, los saludamos en la paz del Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga a todos. Vamos a esperar un momentito para que los hermanos se conecten. En este día, un nuevo maná para este día, un pan de vida, el alimento del cielo para cada uno de nosotros. Desde aquí, desde Mar del Plata, Argentina, este Ministerio Agua de Vida de las Naciones, transmitiendo. Vamos a esperar que los hermanos se conecten. Vamos a darle un poquito de tiempo a los hermanos que se conecten. Amén. Aquí estamos Gloria a Dios. esperando a los hermanos que puedan participar. Amén. Aquí los vamos a esperar, un poquito. Así podemos compartir con ustedes. Compartir desde aquí, desde nuestro hogar, como todos los días martes y jueves, y bueno, y poder compartir con ustedes una enseñanza de la palabra y Amén. poder ayudarlos a poder a comprender mejor las cosas del Señor. Ahí está Graciela Durante. Dios te bendiga, Graciela, te saludamos acá. Amén. Saludos a tu esposo, a tu familia, y bueno, saludamos a todos aquellos que se van a conectar en esta tarde. Estamos aquí para conversar con ustedes, conversar, para charlar. Ustedes mandan mensajes, nos escriben, nos saludan. Saludamos al hermano Tito. Dios te bendiga, Tito, grandemente. Vamos a estar orando por Mónica. Amén. Amén. Después, bueno, decirnos cómo está tu hermana, a ver si ya lo operaron o no de la cadera, cómo está. No, la placa le debe salir bien. Salió bien la placa, qué bueno, ¿sí? Porque una quebradura de cadera es muy complicada, muy complicada. No se veía nada, dice en la placa. Bueno, por ahí los médicos se equivocaron o el Señor hizo un milagro antes de tiempo, antes que nosotros ya clamásemos, el Señor ya había estado interviniendo. Así que bueno, Amén. los saludamos desde aquí una vez más, y bueno, esperamos de que podamos ayudarlos a comprender más de la palabra de Dios y de la vida, poder charlar de las cosas de la vida, de lo que está pasando en este tiempo. Tenemos que orar mucho por Argentina. Oremos por Argentina porque está muy convulsionado. Saludamos a la hermana Mariela. Dios te bendiga, hermana. Amén. Dios te bendiga grandemente. Argentina está atravesando un momento difícil donde es un desgobierno, lamentablemente. En las cosas que hemos estado viendo hoy con el asunto de Guernica, de las tomas, de los campos allí en Entre Ríos, y es como que hay un avasallamiento en contra de las leyes establecidas y tenemos que tener cuidado eso, son todo rebelión, son todo rebeliones y bueno, son un espíritu anárquico, el espíritu anárquico sabemos de que reina desde el principio de los tiempos, cuando Satanás quiso tomar el cielo por asalto, romper las reglas establecidas. Así que tenemos que orar por Argentina, porque está complicado, está todo complicado, y yo creo que ya ahora no hay contemplación si son amigos del gobierno o no, porque sabemos de que la mayoría de los movimientos sociales siempre estuvieron con los gobiernos de este tipo, ¿no es cierto? Y ahora ya no hay gobierno, porque ya vemos de que han ido a Buenos Aires a cortar las calles, ahí a la casa de gobierno, han estado pintando aquí la municipalidad, es una locura, ¿no? Entonces tenemos que orar para que haya paz, para que haya paz. La palabra de Dios dice, ¿no?, que tenemos que orar por nuestros gobernantes. ¿Para qué? Para que vivamos tranquilo y reposadamente, amén. Y el hermano yo creo que hizo el milagro cuando los médicos cuatro médicos habían dicho que tenía fractura de cadera, le van a hacer una nueva placa, pero en la que ya le hicieron no salió nada. Amén, bueno, amén. amén. Nos alegramos, qué nos bueno. alegramos, vamos a estar confiados de que realmente Dios ha puesto su mano. Así que hay que orar por Argentina, Sabemos de que la Biblia habla de que los tiempos van a cambiar, los tiempos se van a poner difíciles, pero oremos para que no haya conflictos
donde personas inocentes salgan lastimadas. Nosotros tenemos que orar por eso, porque Dios nos ha puesto por eso. Después Dios hará su voluntad. Lo que tenga que pasar, va a pasar. Por eso que decíamos el otro día, de que a veces los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. ¿Por qué? Y porque el pueblo hace cosas malas, desobedece a Dios, entonces Dios lo deja librado, como lo hizo con el pueblo de Israel, en sus cautiverios. El pueblo hacía lo malo, los sacerdotes hacían lo malo, entonces Dios venía con juicio. El juicio eran de cautiverios y le tocaban reyes que los maltrataban, que los tenían prisioneros, que los torturaban, que los hacían hacer trabajo de esclavo. Y eso es lo que sucede, ¿no? Y yo creo que en cada país a veces tiene el gobierno que se merece, porque se ha alejado de Dios. El no creyente no quiere, y el creyente se ha alejado de Dios y se ha apartado de los mandamientos. Así que tenemos que orar para que Argentina se vuelva a Cristo. Realmente nuestro país necesita de Dios, realmente, y la Iglesia de Jesucristo es la que tenemos que tomar nuestro lugar, hermano. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas, ahí el Señor va a escuchar esa oración, ¿no? Y se va a volver a nosotros, pero realmente tenemos que orar para pedir misericordia, volvernos de nuestros malos caminos, de nuestros pecados, mientras que haya tiempo, ¿no? Porque llegará un momento que no va a haber más tiempo. Así que realmente tenemos que orar y bendecir nuestro país y orar por todos nuestros hermanos, por la Iglesia de Jesucristo, orar por los gobernantes también, ¿no? Por todos los que están en eminencia, los que tienen un cargo, que se les ha dado un cargo político y que tienen, digamos, la responsabilidad de gobernar, para que puedan gobernar para todos, no para algunos, y que realmente Dios pueda poner su mano a través de ellos, ¿no? Porque a veces son gente impía, ¿no? Son gente corrupta, pero nosotros tenemos que orar para que Dios revierta todo eso, ¿no? Y confiar en sus promesas. Pero la Iglesia de Jesucristo tiene un papel importante, es pararse y realmente volverse también, pedir perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestros delitos, por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Realmente la Iglesia de Jesucristo se tiene que arrepentir. Dios te está tratando con este mundo, pero también está tratando con la Iglesia. La Iglesia también se tiene que arrepentir y volverse de sus malos caminos. Así que bueno, tenemos que seguir orando, hermano. Amén. Amén. Y es bueno poder aprender de la palabra de Dios para que nos ayude a tener una buena vida. Acuérdense de que todos necesitamos de Dios, todos. No solamente el laico, ¿no? El hermanito. No. Todos necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque el pastor es tan pecador como cualquier hermano. Aquel pastor que dice que no es pecador, ya está pecando porque está mintiendo. Todos somos pecadores. Sí estamos en un proceso de parte de Dios, un proceso de arrepentimiento, de restauración, en un proceso de santificación. Pero somos pecadores, todos somos pecadores. O sea, el pastor puede hablar muy lindo y conocer mucho la palabra, pero también es humano, y él también tiene, ¿no es cierto?, montones de complejos y cosas que tiene que cambiar. Entonces, la iglesia tiene que arrepentirse, pero principalmente los líderes, los pastores, de ahí para abajo, arrepientámonos, y volvámonos a Dios de corazón, porque la iglesia es lo que marca la parte espiritual de la nación. Cuando el Señor dijo de que realmente si la nación se arrepintiese, se volviese a Él, ¿no es cierto? Estaba hablando de su nación, no estaba hablando de todas las naciones. Primeramente Israel, como también la iglesia. La iglesia es la que lleva la carga espiritual que uno tiene que trasladar al pueblo. Y entonces, si la iglesia no está bien, el pueblo tampoco va a estar bien. Así que es responsabilidad de los líderes, la responsabilidad de los líderes, de los pastores, de los evangelistas, de los maestros, de que hagan las cosas bien para que Dios pueda
bendecir a su pueblo y no caigamos en lo que vemos siempre de que después el pueblo reclama cosas que le pertenecen a la iglesia, que la iglesia tenía que haber puesto la cara ante Dios y decir, bueno, Señor, mira, hemos pecado, te pedimos perdón, nos arrepentimos, porque realmente hemos hecho las cosas mal. Por eso es que las cosas están mal en toda la nación. Eso es parte de lo nuestro. Así que la enseñanza es buena, usted tiene que aprender, como ya estamos hablando de lo que son las dispensaciones, es bueno saber los tiempos bíblicos. ¿Para qué? Para que usted sepa cómo manejarse. Es bueno tener conocimiento de la palabra de Dios. Y además que en este tiempo, bueno, las dispensaciones para saber, para no mezclar lo que es la ley con la gracia, para no mezclar, porque hay muchos movimientos judaizantes que están metidos dentro de las congregaciones evangélicas también, y que lo que hacen es confundir. Nosotros no somos judíos, no somos el pueblo judío, somos la nación, el pueblo gentil. Nosotros fuimos, digamos, injertados, pero no somos nosotros el pueblo de Dios, el que habla el Señor en el Antiguo Testamento. Nosotros amamos a Israel, bendecimos a Israel, en nuestras oraciones tiene que estar la nación de Israel. Nosotros sabemos que hay muchos judíos que se han convertido, judíos mesiánicos, y hay muchos que se van a convertir, pero también va a haber muchos que no lo siguen negando al Señor, ¿no? Y cuando esté el reinado del anticristo van a pensar que ese era el Mesías, hasta ese punto van a estar engañados, hasta que en algún momento sus vendas van a ser quitadas y se van a dar cuenta, pero ya va a ser tarde, ¿no? Entonces, la importancia de conocer las dispensaciones para saber bien lo que era para Israel y lo que es para nosotros la iglesia. Hay palabras, como siempre decimos, no nos cansamos de decir, que son para la nación de Israel, que fueron dadas para la nación de Israel. Puede ser que tomemos alguna de esas cosas para nosotros como iglesia, algunas promesas vienen para nosotros también, ¿no? Pero no tenemos que mezclar, porque a veces enseñamos cosas que eran para la ley. Hoy estamos en el periodo de la gracia, y donde todo es de Dios, donde todo es de Dios, y tenemos más responsabilidad que antes en la ley. Hoy tenemos más responsabilidad, seguimos teniendo el libre albedrío, pero tenemos más responsabilidad. La cruz de Cristo está abierta todos los días y la misericordia de Dios se renueva cada día, pero es nuestra responsabilidad, es nuestra decisión. La puerta está abierta, somos nosotros los que tenemos que decidir. Dios nos dio autoridad para tomar decisiones. Así que, como dice Deuteronomio 28, esa promesa la podemos tomar para nosotros. Dice: elige la bendición o la maldición, la muerte o la vida. Nos da a elegir a nosotros, ¿no? Qué camino tomar, ¿no? Pero como que nos sugiere tomar el camino de la vida, el camino de la bendición, ¿no? Donde están todas las promesas y todas las, digamos, la herencia, que si nosotros cumplimos los mandamientos y no quebrantamos las leyes de Dios, Dios va a hacer con nosotros. Pero de lo contrario, también las consecuencias si nosotros tomamos por el otro camino, ¿no? Las consecuencias van a venir, el juicio vendrá. Entonces tenemos que estar en estos tiempos bien plantados en los tiempos que estamos viviendo y entender sobre las dispensaciones y sobre los pactos, el estudio que ya lo dimos hace 15 días atrás. Así que bueno, vamos a orar para comenzar. Hermana Susana, hermana Graciela, Señor las bendiga, a todos los hermanos que se están conectando y a los que se van a conectar, sean bendecidos. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por tu mano poderosa, gracias por tu presencia, Señor, que está con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, tu Espíritu Santo está en este lugar, tu Espíritu Santo está en los hogares de mis hermanos, por eso nos presentamos, cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de queremos Jesús. Buscar tu guía, buscar tu rostro en este día, Padre, por eso nos arrepentimos de todo pecado, de toda falta, y te pedimos perdón, Señor, perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús, somos
pecadores que vamos camino a la perfección, Señor, somos pecadores arrepentidos, por eso cada día te buscamos, Señor, y pedimos que tú tengas misericordia y piedad, Señor, sobre toda nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos este maná de este día, este pan de vida, Señor, este alimento que tú nos das, Señor, para que realmente tú nos puedas estar hablando a través de este estudio bíblico, Señor, de las dispensaciones, y que podamos entender, Señor, cómo la historia, Señor, se dividió en diferentes periodos, en diferentes etapas, donde había pactos condicionales, pactos incondicionales, donde siempre tú estuviste tratando con el hombre de principio, Señor, y el hombre siempre te falló, Señor. Y tú sigues tratando con esta humanidad, sigues tratando, Señor, con el hombre, Señor, y el hombre te falla, Padre. Por eso, Señor, ahora tenemos, Señor, la cruz de Cristo abierta cada día para recurrir, para arrepentirnos, para pedir que tu sangre preciosa nos limpie, nos lave. Señor, siempre hay una oportunidad, Señor, como dice tu palabra, mientras que el día dure, Señor, siempre habrá una oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por nuestra salvación, gracias por la salvación de mis hermanos, Señor. Yo bendigo la iglesia, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, los alumnos del seminario, Señor, los hermanos de la congregación. Sean bendecidos todos, Señor, ellos y toda su familia. Padre, Señor, con la autoridad que nos das, atamos, Señor, todo espíritu, Señor, que quiera venir en contra de nuestras vidas para perturbar, para distraer, Señor, para confundir. En el nombre poderoso de Jesús rechazamos y resistimos todo poder de las tinieblas, todo ataque que viene sobre la vida de mis hermanos, lo resistimos y lo echamos fuera, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, toma control de nuestra mente, nuestros pensamientos, Señor, que podamos concentrarnos, que podamos prestar atención, Señor, a este estudio, Señor, para que podamos entender, Señor, tus principios, Señor, lo que dice tu palabra, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Tu palabra permanece para siempre, Señor. Señor, en el nombre de Jesús recibimos libertad a través de la palabra. Señor, glorificamos tu santo nombre. Te damos gracias en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hola, Estela, bendiciones. ¿Cómo estás, Estela? Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer un repasito, como siempre decimos. Antes del repasito leemos el versículo base, que es en Efesios 3, verso 9, que dice, ¿no? Aquí estaba Pablo hablándole a los gentiles, ¿no es cierto? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, Así que aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea que ahí el apóstol Pablo hablaba, ¿no es cierto?, de las dispensaciones, ¿no? Son 7 las dispensaciones bíblicas y bueno, ya hemos visto 3, ¿no es cierto? Hoy vamos a tratar de ver, no sé si todas, pero por lo menos casi todas seguro, porque hay algunas que son más largas, ¿no es cierto? Que son periodos más largos donde Dios trató más con el pueblo, ¿no es cierto? Lo que es la promesa, lo que es la ley, son dispensaciones más largas, ¿no es cierto? Entonces por ahí no se puede desarrollar todas muy brevemente porque sería como un monólogo nomás. Nosotros lo que queremos es de que usted aprenda. Amén, amén. Y bueno, como vimos ya el martes y el jueves pasado estuvimos viendo la primera dispensación es la inocencia, es digamos, Adán y Eva en el huerto del Edén, estuvimos hablando cómo fueron creados, qué les había dado el Señor a ellos, la autoridad, el señorío de todos los animales. Ellos no tenían necesidad de nada, porque tenían satisfechas todas sus necesidades hasta que, el enemigo de nuestras almas, Satanás, la serpiente, el animal más astuto de la tierra, pudo, seducir a Eva, ¿no? En algún momento, le ha llevado un tiempito hacerlo, hasta que, ella cedió, Pues siempre el enemigo nos quiere seducir con medias verdades, ¿no? Y es lo que hizo Satanás a través de ese animal, ¿no? Seguramente que ese animal dijimos que caminaba con ellos, era un animal hermoso, seguramente de bello parecer, y ellos dirían, si Dios creó este animal,
no tenemos por qué desconfiar de este animal, si nos está diciendo algo porque debe ser así, ¿no? Bueno, así de esa manera ella, bueno, también convidó a su esposo también desobedeció, pecaron los dos y de ese momento sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos, por lo cual Dios, bueno, inmediatamente cayó el juicio, la muerte espiritual sobre sus vidas y luego la muerte física, ¿no? En ese momento, ese es, digamos, el periodo de la inocencia, ¿no? Hasta el momento que salen del huerto del Edén, donde Dios pone 2 ángeles, 2 querubines con espada en movimiento para que no volvieran nunca más, ¿no? Obviamente. Luego, número 2, la dispensación de la conciencia, donde Dios demuestra la caída del hombre, y donde hay una responsabilidad ahora del hombre, la raza humana comienza a degradarse, hay pecado, por ende va a tener consecuencia el hombre, va a trabajar con el sudor de su frente, va a tener que trabajar para comer, para mantener su familia, la mujer va a tener dolores en sus preñeces, y donde también se deja bien en claro la autoridad que digamos que Dios le delega al hombre como cabeza de la casa, ¿no? El hombre tiene que ser el pastor de la casa, tiene que ser el sacerdote de la casa, sobre él está la responsabilidad de la digamos, de las decisiones, y la esposa va a ser la ayuda idónea, ¿no? Luego vimos la número 3, la dispensación número 3 de la promesa, ¿no? Del gobierno humano. Perdón, del gobierno humano, que es el pacto, digamos, con Noé, digamos, donde, como dijimos, la raza humana se degradó a tal punto que, digamos que es como en este tiempo, el hombre se degradó, el hombre pecó, el hombre mató, cometió el homicidio, y era tanto el pecado que había que Dios tuvo que, digamos, darle el plan a Noé, a su familia, de construir la barca por el diluvio, que era la promesa que Dios le había hecho, que iba a venir un diluvio que iba a, digamos, destruir la tierra, y bueno, en el cual los seres humanos no se arrepintieron, y bueno, Dios cumplió eso, y en el momento que vino el diluvio las puertas se cerraron y digamos... La cerró Dios, dice. Claro. Dice la palabra que Dios cerró la puerta del arca, ¿no? Claro, y ahí, bueno, se instituye el gobierno, ¿no? Donde se pone, digamos, castigo al crimen, ¿no? A partir de ese momento, ¿no? Iba a haber un castigo por matar, es como pasó con Caín y Abel, ¿no? Ya el ser humano no podía matar a otro sin tener un castigo, ¿no? Bueno, comienza el primer gobierno humano, podríamos decir, ¿no? A establecer. Usted fíjese que siempre Dios tratando con el hombre, y el hombre siempre fallando, ¿no? Bueno, fuimos hasta... comenzamos... El último fue el de Noé. Claro, vimos hasta el gobierno, hasta la caída de... Hasta el gobierno humano de Noé. Hasta el gobierno humano de Noé, perdón, pero lo tengo anotado mal acá. Que sería la 3, ¿no? Claro, la 3. Ahora vamos a comenzar... Acá es donde termina, tendríamos que leer esto, que es donde termina la dispensación de Noé, ¿no? Eso ya lo leímos, ya lo hemos leído. Sí, habíamos comenzado acá, vamos a hacer un repasito. Comenzamos por la dispensación de la promesa, que es el pacto con Abraham. Este pacto comienza en Génesis 11:10 y se extiende hasta el libro de Éxodo 19:2. No lo vamos a leer todo, pero podemos leer, si querés, Génesis 11:10, como para que los hermanos vean dónde comienza, ¿no? Hola, Florcita, ¿cómo estás? Bendiciones. Génesis hermana 11:10. Claudia, bendiciones. Génesis 11:10. Bien. Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después engendró a Arfaxad 500 años, engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años, engendró a Sala. Era nada más que el 10. Era los descendientes de Sem. Ahí comienza, digamos, este periodo, en ese momento, ¿no es cierto? Que es de la promesa, ¿no es cierto? Va desde Génesis 11:10, que es el que leímos, hasta Éxodo 19:2, donde va toda la vida de Abraham, la promesa de Abraham, dice. Dice, en él, en Abraham, la responsabilidad humana fue dada en la forma de confiar, dice, las promesas de Dios reveladas a Abraham. El contenido de su revelación divina incluía la promesa a Abraham. Ahora sí, Génesis 12:1. Y aquí está.
Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El versículo 2 también. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pasamos al capítulo 13, 16. Estos son los textos más importantes. 16, 13, 16. Dice así, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. 15:5, estamos hablando siempre del mismo libro, Génesis 15:5. Y lo lleva afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y el 17:6, capítulo 17, verso 6, dice así, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán Amén. de ti. Esa es la promesa, digamos, que nos alcanza hasta nosotros. Nos alcanza hasta nosotros, dice. La promesa a Israel, la simiente de Abraham, de la que saldría una gran nación, y el canal para el cumplimiento de la promesa de Dios. Y una promesa de bendición a toda la tierra a través de Abraham. El principio fue también establecido de manera que Dios bendijera a aquellos que bendijeran a Abraham y maldijera a aquellos que maldijeran la simiente de Abraham. El pacto abrahámico es uno de los pactos importantes de la Biblia e incluye la provisión de que Israel sería una nación para siempre. Tendría el título de su tierra para siempre. Sería bendecida en cosas espirituales, estaría bajo la protección divina y tendría la señal especial de la circuncisión caracterizando al pueblo de Dios. Yo creo que esta promesa se ha cumplido porque Dios ha guardado a Israel y la ha declarado nación. Y también ha cumplido el regreso de los judíos, que esto se empezó a cumplir del año 1948, de nuestro siglo, donde los judíos comenzaron, el momento que se declaró a Israel nación, los judíos comenzaron a regresar. El pacto era a la vez de gracia en principios e incondicional, por cuanto no dependía de la fidelidad humana, sino en la fidelidad de Dios. Amén. Hola Juancito, ¿cómo estás? O sea, aquí es el pacto incondicional, es que aunque el hombre fallare, o sea, Dios no iba a cambiar el curso de la historia, porque ya había una promesa sobre Abraham y Dios le iba a llevar a cumplir, porque de ahí venía lo que era la descendencia y lo que era el linaje de Jesucristo. O sea que aunque el hombre fallase, Dios no iba a cambiar el curso de la historia. O sea, acá Dios iba a llevar a cabo su palabra, aunque el hombre, y falló el hombre, porque el hombre falló. Sí. O sea, aún en el pacto de la promesa, siendo un pacto incondicional y siendo la dispensación de la promesa, el hombre falló también, porque el hombre siempre le falló a Dios y siempre sigue fallando, le seguimos fallando. Algunas de las bendiciones inmediatas del pacto para alguna generación particular estaban condicionadas a la obediencia, pero el pacto en sí era declarado como un pacto eterno. Génesis 17:7. El pacto con Abraham fue dirigido primeramente a Abraham y a sus descendientes, hasta donde estaba comprometida la responsabilidad dispensacional. El mundo como un todo continuaba bajo el gobierno humano y la conciencia como su responsabilidad primaria. Esto seguía, la conciencia siempre seguía. Dice, bajo el pacto abrahámico, sin embargo, había un constante patrón de fracaso, el cual fue manifestado en la demora de ir a la tierra prometida, Génesis 11:31. En Abraham, al ser el padre de Ismael, y en descender a Egipto. Es evidente, sin embargo, que Abraham creció en fe y en gracia y finalmente tenía la voluntad de sacrificar aún a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Siguiendo a Abraham, Isaac fracasó viviendo tan cerca de Egipto como era posible sin violar el mandamiento de Dios. Todo esto lo vamos a ver en Génesis 22, Génesis 26, del 6 al 16. Recuerde que todo este estudio nosotros se los vamos a mandar, si usted nos envía un correo electrónico, le vamos a mandar a su correo electrónico todo este estudio. Este es el de los pactos. De la misma manera, Jacob falló en no creer en la promesa hecha a su madre cuando él nació. Génesis 25, 23. Él fue culpable de mentira, engaño y de regatear. Jacob no hizo las cosas bien, en realidad, ¿no? Pero, bueno, seguramente que se arrepintió y después revirtió, pero cometió muchos errores, Eventualmente se movió fuera de la tierra hacia Egipto para evitar el hambre, Y Abraham también desobedeció
Cuando Dios lo llamó y le dijo, vete de tu casa y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ¿qué hizo Abraham? Él tenía que haber tomado a su esposa y irse, no, él se trajo a su padre, que era un hombre mayor, se trajo a su sobrino Lot, o sea que él también desobedeció en ese momento, por eso también las consecuencias que vinieron también después, ¿no? El Señor le dijo que se trajera, que dejara su parentela, ¿no es cierto? Solamente su esposa que trajera. Sin embargo, él tuvo que esperar que su padre muriera para poder cumplir el llamamiento que Dios le había hecho. Entonces, a veces los grandes hombres de Dios también se han equivocado y por todas esas cosas por ahí también se retrasó, ¿no?, el plan de Dios, digamos, para esa generación, ¿no? Y es lo que nos pasa a nosotros también a veces, ¿no? Cuando nosotros no obedecemos totalmente lo que Dios nos encomienda y después vienen las consecuencias también, ¿no? En Egipto, Israel también le falló a Dios en sus quejas y falta de fe. Dice Éxodo 2:23. Y en su deseo de volver a Egipto, cuando el pueblo estaba en el desierto, querían volverse a Egipto. A ellos se quejaban y murmuraban y decían, ¿por qué no nos volvemos a Egipto? Por lo menos ahí podíamos comer carne. Bueno, siempre querían volver a Egipto, volver a la esclavitud, ¿no? Por eso que Dios los mantuvo 40 años en el desierto, porque esa generación no estaba preparada. Y en su constante murmuración, Éxodo 15. Su fracaso es evidente tanto en el momento en que fue dada la ley como posteriormente su falla en cuanto a confiar en las promesas de Dios en Cades Barnea, Números 14. El fracaso bajo el periodo de la promesa abrahámica fue especialmente su responsabilidad y resultó en la pérdida temporal de la tierra, su esclavitud en Egipto y en su viaje errante por el desierto antes de entrar en la tierra. Su fracaso estableció la etapa para la promulgación de la ley mosaica. La historia de Jacob es la historia de la santificación del creyente de Jacob, que significa engañador. Dios lo convirtió en Israel, que significa príncipe de Dios. Por otro lado, con Abraham vemos la doctrina de la justificación por la fe. Amén. Dice, la dispensación de la promesa continúa hacia el fin de la historia. Y muchas de sus promesas están aún en vigencia como un objeto de esperanza. Por eso decimos de que a nosotros también nos alcanzó la promesa de Abraham, a toda su descendencia. Nosotros también somos, aún los judíos dicen ellos son hijos de Abraham, ¿no? Las promesas hechas a Abraham son la base para las dispensaciones posteriores de la gracia y del reino. Hasta cierto punto las promesas nunca acaban y son cumplidas en un estado eterno. La dispensación de la promesa estableció claramente el principio de la soberanía divina. Proveyó un canal de revelación divina especial para la nación de Israel. Continuó la provisión de la redención y bendición divina. Reveló la gracia de Dios y prometió un testimonio para el mundo. Como las otras dispensaciones, sin embargo, terminó en fracaso en lo que se refiere a la conformidad con la voluntad de Dios y preparó el terreno para la introducción de la ley como un ayo para traer a los creyentes a Cristo. Gálatas 3:24. Ahora vamos a buscar Gálatas 3:24 que habla esto, de traer a los creyentes a Cristo. Esta dispensación aún nos alcanza a nosotros y nos seguirá alcanzando, no solamente en esta generación. Estas promesas son para siempre. Dice así, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. O sea amén. que la ley no es mala, la ley es buena, porque por la ley fueron identificados nuestros pecados, ¿no? Si no hubiese leyes, no hubiera una ley, entonces no podría ser puesto en evidencia el pecado. Gracias a que la ley existe, aunque la ley a veces dura, nuestro pecado es identificado, ¿cierto? Porque la ley habla, no matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo y montones de cosas más que están establecidas en la ley. Y por eso que es bueno conocer, tener el conocimiento de las dispensaciones y de la ley de Dios también. Aunque ustedes tienen que entender esto, el conocimiento no es la verdad, ¿entiende? El conocimiento no es la verdad.
El conocimiento te puede llevar a la verdad, pero el conocimiento no es la verdad. O sea, usted puede tener mucho conocimiento, porque hay personas que son doctores en la ley, que son creyentes de años y que entienden mucho de las escrituras, pero no quiere decir de que ellos tengan la verdad. El conocimiento no es la verdad. ¿Por qué? Porque un abogado puede conocer toda la ley, ¿no es cierto? La ley, ¿no es cierto?, establecida, ¿no es cierto?, por los jueces y todo, las leyes las puede conocer. Pero si no la aplica, si no aplica la ley, que la ley es la verdad, entonces ese abogado estaría mintiendo, y estaría fuera de la verdad. Esto es igual. Usted puede adquirir mucho conocimiento. ¿Es bueno adquirir conocimiento? Sí. Pero que ese conocimiento te lleve a la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. La verdad es Dios. La verdad es el Espíritu Santo. La verdad es su palabra. Nosotros podemos adquirir conocimiento bíblico, pero si ese conocimiento bíblico nosotros no lo aplicamos, entonces solamente conocemos la verdad de oída. ¿Cómo la conocía Job? ¿Me entiende? Job conocía a Dios de oída. Entonces, el mucho conocimiento no quiere decir de que seamos dueños de la verdad, porque el tener conocimiento y no aplicarlo según la ley establecida no quiere decir que sea verdad, porque hay muchos que se hacen dueños de la verdad porque tienen mucho conocimiento, ¿no es cierto? Salen con que tienen conocimientos históricos, bíblicos, de la historia de Israel, pero si vos a eso no lo aplicás bien, ¿no es cierto?, como está establecido, no quiere decir de que vos tengas la verdad. La verdad es la palabra. Y si nosotros no aplicamos la palabra en nuestras vidas, entonces estamos fuera de la verdad. Es interesante poder aprender, pero usted no solamente se quede con el aprendizaje, sino tiene que aplicar la palabra a su vida para que esa verdad se haga realidad en usted y en su familia. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, esa sería, digamos, la dispensación número 4, la de la promesa a Abraham, en la cual, como dijimos, todavía continúa, está vigente. Las promesas nos alcanzaron a nosotros. Vamos a ir a la dispensación número 5, que es la dispensación de la ley. La dispensación de la ley comienza en Éxodo 19:3. 19:3. Éxodo 19:3 dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ahí comienza, digamos, la dispensación de la ley, cuando ya Dios le encomienda a Moisés, que va a ser el líder de ellos, y dice que se extiende a través de todo el periodo hasta el día de Pentecostés en Hechos 2. La ley va hasta Hechos 2 cuando comienza la iglesia. Aunque la ley finalizó en un sentido en la cruz, ya que Cristo cumplió toda la ley con su muerte y resurrección, ciertas porciones como el Evangelio de Juan y algunos pasajes selectos en los otros evangelios anticiparon, sin embargo, la era presente de la gracia. Usted recuerde que Jesús vivió y murió en la ley. ¿Vos lo podés explicar mejor, lo de la ley? Claro, o sea, porque muchos piensan de que la ley termina en el Evangelio de Mateo, dice, bueno, es el Nuevo Testamento, y en el Evangelio de Mateo concluiría la ley. No, escúcheme, la ley termina en la cruz y comienza en el Pentecostés, ¿no es cierto?, en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos es donde está el comienzo de la gracia. ¿Por qué? Porque era necesario de que Cristo cumpliese con toda la ley y Él padeciese la muerte y muerte en cruz. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entrar en lo que es la dispensación de la gracia. Así que los evangelios que nosotros conocemos, es el relato, ¿no es cierto?, de los hechos de Jesús en la ley. Los hechos de Jesús en la ley. No quiere decir que el Nuevo Testamento es llamado Nuevo Testamento, pero un testamento comienza en función cuando el testador muere. Entonces los herederos pueden reclamar para que ese testamento sea abierto, ¿no es cierto?, y reciban todo lo prometido, ¿no es cierto? Y todo lo que se prometió fue escrito en los 4 evangelios y después en todo lo que sigue en la gracia,
Pero el Nuevo Testamento comienza en el libro de los Hechos. Ahí es el comienzo de la iglesia. Lo demás está dentro de la ley. Yo eso lo quiero aclarar porque porque hay muchos judaizantes, que es un veneno mortal para lo que es el Evangelio, ¿no es cierto? Aquellos que dicen que son judíos ni siquiera tienen, y el apellido son, no sé, Pérez, López, García, y no son judíos ni descendientes de judíos. Y bueno, ellos se arrogan que son hijos de Abraham y que por eso son judíos, judaizantes que han venido a mezclar lo que es la ley con la gracia. Y esto viene también para aquellos que los obligan a guardar el sábado. Sabemos que están los adventistas, los sabatistas, que los obligan a guardar el sábado, ¿no es cierto? Y que hablan de que eso lo tenía que hacer porque Jesús lo hacía. Pero Jesús estaba, ¿a dónde? En la ley. Jesús guardaba la ley, iba al templo, fue circuncidado, ¿no es cierto? Eso está en la historia, ¿no es cierto? Como todo judío, él fue circuncidado, él cumplía con el Sabbat, cumplía con las fiestas solemnes, él diezmaba, seguro que ofrendaba, llevaba sacrificios, ¿no es cierto? Todo lo que hacía un judío, ¿no es cierto? Pero él cumplió con eso a rajatabla, ¿no es cierto? Pero nosotros no tenemos que cumplir más con eso, porque él ya cumplió y pagó, ¿no es cierto? Y por eso es que el acta de los decretos que no era contraria fue clavada en la cruz del Calvario, que esa es la ley que a nosotros nos contenía y nos condenaba. Toda la maldición se fue ahí, porque muchos dicen, bueno, ahora vamos a cortar las maldiciones, ¿no es cierto? Cuando le hacen recibir a Cristo, dice, vamos a cortar las maldiciones. No, usted no puede cortar nada, ni yo puedo cortar nada. ¿Por qué? Porque la maldición se corta en la cruz del Calvario. Y aquella persona que cree en Cristo, que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, las maldiciones son cortadas instantáneamente. ¿Me entiende? Instantáneamente. Nosotros tenemos que salir con ninguna espada grande y fuerte, como yo lo he escuchado eso, a cortar las maldiciones del diablo. No. Las maldiciones las cortó Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que creerlo y aceptarlo. No tenemos que andar cortando maldiciones de nadie. Y como así también muchos se agarran, ¿no es cierto?, de que dice que Jesús habló del diezmo en el Nuevo Testamento. Pero acuérdense que cuando Jesús habló del diezmo, estaba en la ley. ¿Y él estaba hablando a quién? A los judíos, a los fariseos, no a la iglesia. Entonces tenemos que explicar eso. ¿Por qué? Porque eso está en la dispensación de la ley, no en la de la gracia. Nosotros estamos en la gracia. Somos iglesia, no nación. Exacto. Como dice Malaquías. Malaquías, ¿qué le dice Malaquías a los judíos? ¿Robará el hombre a Dios? Ustedes, toda la nación me han robado. ¿A quién estaba dirigido ese mensaje? A los judíos. A la nación. A la nación judía. No a la iglesia. No a la iglesia. O sea, no, tampoco a nosotros. O sea, esa era una ordenanza para el Antiguo Testamento. Claro, muchos dicen sí, pero Jesús seguramente que diezmó. Y sí, puede haber diezmado porque estaba en la ley. Él vivió y murió en la ley. Viejo pacto. El nuevo pacto comienza cuando el Señor resucita y comienza la era de la gracia en la cual estamos todos. Amén. Hoy solamente con respecto al diezmo, ofrendas voluntarias. Yo quería aclarar algo de eso porque muchos, algunos se enojan, se ofenden, les cae mal. Mire, yo no estoy diciendo que usted no tenga que dar, ¿no es cierto? Porque el Señor dice que bendice al dador alegre. ¿Cuál es el dador alegre? El que da sin ley, da por amor. Por algo Pablo dice, así como propusiste en tu corazón. Yo creo de que hoy el Hijo de Dios tiene que dar por agradecimiento y por amor a Dios. Y yo creo de que tiene libertad para dar. O sea, no hay estipulado un monto. Usted puede dar el 10%. Dice, pero yo quiero dar el 10%. Délo. Nadie le dice que no. Nadie le dice que no. ¿Quiere dar el 20%? Dé el 20% de su entrada. Dios lo va a bendecir, pero no como ley. No como ley, Dios no. No es obligación. Claro, no es obligatorio, puede ser un diezmo voluntario, ¿me entiende? Pero no que se lo pongan como obligatorio. Y todas las cosas que nosotros tomamos de la ley y las queremos trasladar a este tiempo de la gracia, cuando uno hace eso, escuche con atención, cuando uno traslada cosas de la ley y las quiere poner en marcha, en funcionamiento de nuevo, volver a los rudimentos antiguos, uno sabe qué hace, mancilla
la obra de la cruz. Está diciendo Inválido. lo que hizo Cristo no es suficiente, yo tengo que agregarle algo, un sacrificio, guardar el sábado, no sé, guardar la fiesta solemne, festejar esto, circuncidarme. ¿Me entiende? Si usted hace eso, entonces está diciendo que la obra de la cruz no fue suficiente. Y yo creo que la obra de la cruz fue súper suficiente. Entonces tengamos cuidado, porque hay muchos hermanos que dicen, no, voy a guardar el sábado para que Dios me bendiga. Hermano, dice Pablo, que nadie te juzgue en comida ni en bebida, ni en fiestas anuales, ni en ningún tipo de fiesta. O sea, somos libres para eso. Nosotros no dependemos de la ley. Entonces, guarda con traer cosas de la ley, porque hay hermanos que están mal, se sienten presionados y piensan de que el problema de la escasez en su casa es porque no guarda el sábado o porque no da el diezmo. No, mira, hermano, hay cosas puntuales que Dios nos reclama a nosotros como iglesia, Amén. pero no es guardar el sábado, no es el diezmo, no es circuncidarte y ninguna montón de mentiras más que han traído y quieren meter muchos judaizantes, muchos judaizantes quieren meter en las líneas de la iglesia de Cristo. Si la gracia de Cristo fue suficiente, no tenemos por qué mezclar la ley, hermano. La ley fue buena, mostró al hombre el pecado, lo confrontó con el pecado. En los sacrificios de animales solamente se cubría la expiación, expiación quiere decir cubrir, solamente se cubría ese pecado, se apaciguaba la ira de Dios, pero en la obra que hizo el Señor Jesucristo, muerte, resurrección, está completo nuestra redención y ya nosotros no tenemos que sacrificar nada, ya el sacrificio lo hizo el Señor. Sí tenemos que dar, sí tenemos que colaborar porque es un principio bíblico, un principio universal que nosotros tenemos que colaborar, tenemos que ayudar, porque esta es una obra de amor, pero acá no hay una ley, acá no es obligación, acá no es un mandamiento el diezmo, acá vas a ser salvo igual aunque no diezme, que no te quieran decir de que si no diezmas vas a perder tu salvación o te va a venir una maldición o porque le estás robando a Dios y el diezmo es de Dios. No, hermano, esto era una ordenanza, ni siquiera era dinero, y no era porque no había dinero, era en granos, y era para el huérfano, para los que no tenían heredad, para el huérfano y la viuda. Y para los levitas, que y para era los levitas, la tribu que no tenía herencia, no tenía tierra, entonces eran para ellos, y no se quieren hacer llamar levitas los músicos o los siervos, dicen que somos levitas, no, porque los levitas desaparecieron. Los mismos judíos que quieren levantar el otro templo están rastreando el ADN de la tribu de Leví por todo el mundo para poder... No, los levitas no existen ya. El judío no diezma porque no tiene templo y no es sacerdote en el templo, ¿me entiende? Entonces nosotros no podemos hacer eso. El judío practica las demás cosas, ¿no es cierto? Pero nosotros no podemos hacer eso, no somos judíos. Eso es lo que a veces uno lo quiere hacer entender. Hermano, no sos judío. Nosotros tenemos que orar por los judíos, sí, tenemos que orar y bendecir a Israel, bendecir a los judíos y tratar de traer a aquellos a salvación. ¿Para qué? Para que no tengan que pasar por la gran tribulación, que es donde Dios va a volver a tratar con su pueblo, con la nación de Israel. Y aquellos gentiles que se queden, también tendrán que pasar. Dice que aquel que quiera ganar la vida, la tendrá que perder. Va a ser difícil. Entonces, no judaicemos a la iglesia, si no va a pasar lo que pasó con Pablo y Pedro, cuando Pedro quería circuncidar a los gentiles y Pablo lo tuvo que confrontar, y realmente esa es la verdadera historia del pueblo de Dios y de la iglesia de Dios. Amén. La ley mosaica fue dirigida solamente a Israel y los gentiles no eran juzgados por sus normas. La ley contenía un detallado sistema de obras, incluidas 3 principales divisiones: los mandamientos, que era la voluntad expresada de Dios; los juicios, que era la vida social y civil de Israel; y las ordenanzas, la vida religiosa de Israel. Es decir, la ley moral, la ley civil y la ley sacrificial. Hay 617, creo, o 613, ordenanzas, que si usted quiere cumplir las 613, bueno, las tiene que cumplir todas, porque si usted trae la ley,
en época de gracia, trae la ley a la iglesia, tendrá que cumplir las 600 y pico Si no, va a ser ordenanzas, maldecido. porque si usted cumple 600 y las otras 13 no la cumple, se va a ser responsable. Acuérdense que era un pacto condicional. Claro. Si el pueblo de Dios cumplía, Dios lo bendecía, si no lo maldecía. Entonces, si usted quiere cumplir, tiene que cumplir con toda la ley, no solamente con una. El sistema de sacrificios y del sacerdocio que fue incluido era tanto legal como de gracia. El gobierno en esta dispensación era una teocracia, un gobierno por medio de Dios a través de sus profetas, sacerdotes y más tarde los reyes. El pacto mosaico fue también de carácter temporal, en vigencia solo hasta que Cristo viniese. Gálatas 3, 24 y 25. Nunca fue la intención de Dios que la ley fuera para siempre, sino temporaria hasta la venida de Cristo. El problema es que después de Cristo, muchos, de lo que estábamos hablando, han tratado y todavía tratan de mezclar la ley con la gracia, lo cual Dios nunca puede aceptar como medio para vivir para Él. La naturaleza de la dispensación era condicional, esto es, la bendición estaba condicionada a la obediencia. Como por supuesto ellos fallarían a obedecer la ley, entonces tenían el sistema sacrificial para que sus pecados fueran cubiertos. Expiación, cubrir. Todo esto provisorio hasta que viniera Cristo, quien quitaría el pecado, siendo Él el único que vivió una vida perfecta en el cumplimiento de la ley que el hombre nunca pudo cumplir. Por primera vez en la historia, la Escritura reveló un completo y detallado sistema religioso bajo la ley. Proveyó el terreno para la limpieza, el perdón, la adoración, la oración y ofreció una esperanza futura. Fueron infligidos muchos juicios durante la dispensación de la ley, como se describe en Deuteronomio 28, 1 y 30, 20. Los mayores juicios fueron el cautiverio bajo Asiria y Babilonia, de los cuales retornaron en el tiempo debido. Los juicios de Israel también vinieron después del término de la dispensación e incluyeron la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la dispersión mundial de Israel. La gran tribulación, otro tiempo de angustia para Jacob, está todavía por delante. Jeremías 30:11, Daniel 12:1 y Mateo 24:22. Bajo la ley, sin embargo, también era administrada la gracia divina en aquel sistema de sacrificio que fue provisto como una vía de restauración para Israel pecador. Y el Dios paciente se manifiesta en la provisión de profetas, jueces y reyes y en la preservación de la nación. Como Dios fue poniendo los tiempos para los profetas, para los jueces, para los reyes, siempre Dios tratando con el pueblo, y con las cabezas sobre todo. En un sentido, la dispensación de la ley terminó en la cruz. Romanos 10:4. Vamos a leer Romanos 10:4. Ahí terminó la ley. En la cruz. Romanos 10:4. Romanos 10:4. Bien. 10:4 dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Pero, lo voy a repetir porque no lo estoy diciendo yo, porque si no me dicen, este pastor que siempre habla en contra, no estoy hablando en contra de la ley, o que siempre la tiene con la ley. No, esto lo dice el Señor, a través de Pablo, dice, porque el fin de la ley, ¿quién es? Es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, ¿no? Amén. El fin de la clarísimo, ley. Clarísimo, Ahí terminó la ley. Pero en otro sentido, dice, no concluyó hasta el día de Pentecostés, cuando comenzó la dispensación de la gracia. Aunque la ley finalizó como una regla específica de vida, continúa siendo una revelación de la justicia de Dios y puede ser estudiada con provecho por los cristianos para determinar el carácter santo Amén. de Dios. Nosotros podemos estudiar la ley como para tener conocimiento, podemos estudiar la historia del pueblo de Israel. Es hermoso estudiar la historia de Israel, cómo vivían, sus tradiciones, sus costumbres, todo, para tener el conocimiento Es que y sacarle moral, provecho. La ley moral está escrita en nuestros corazones. Amén. El Señor dijo que no le iba a escribir más en tablas de piedra, sino en tablas de carne. En nuestro corazón está escrita la ley moral. Claro. Nosotros conocemos el bien y el mal, entonces esa ley está aquí escrita. ¿Me entiende? Esa ley sigue escrita vigente, en nuestros corazones. claro. La que no sigue vigente es la ley de los sacrificios, claro, y de las ofrendas. La ley sacrificial, que era una de las tres, la ley sacrificial, que era la ley civil y la ley moral. La ley moral y la civil también, porque muchas de las leyes que están escritas en la Biblia
son parte son incorporadas en, no, en son el parte, gobierno humano. Sí, en las constituciones La de constitución muchos de los países claro. están establecidas, ¿no es cierto?, en parte de las leyes De los mandamientos. civiles, los mandamientos, no robarás, ¿cierto? No robarás, no matarás. O sea, si alguien roba y mata, está penado por la ley. Claro. ¿Y de dónde salió esa ley? Esa ley es una ley moral, una ley civil que Dios estableció hace miles de años. Amén, y amén. hoy todavía sigue vigente. Los principios morales que resaltan la ley continúan, puesto que Dios no cambia, pero los creyentes hoy día no están obligados a guardar los detalles de la ley, dado que la dispensación ha cambiado y la regla de vida dada a Israel no es la regla de vida para la iglesia. A pesar de ello, pueden hacerse varias aplicaciones de la ley, aunque una interpretación estricta solo relaciona la ley mosaica con Israel. La ley moral de Dios, que eran los 10 mandamientos, debe ser cumplida hoy en día. Esa es la ley moral. Claro, por el hombre, pero la cuestión no es que debe ser cumplida, sino cómo es cumplida. Solo puede ser cumplida en Cristo Jesús, por la fe en el Señor Jesús, quien la cumplió en su totalidad. Es el único fue que la cumplió en deuda totalidad. Nosotros la tenemos con Cristo, claro, porque Él fue el sustituto, Él fue el Cordero Pascual, Él fue el sustituto nuestro. Entonces nosotros por la fe en Cristo somos aceptados delante de Dios, aunque somos pecadores, nosotros arrepentimos por la fe en Cristo, somos aceptados y podemos decir que hemos cumplido con todos los requisitos de Dios para que la ira de Dios no recaiga sobre nosotros, porque la ira de Dios recayó sobre su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. El propósito de la ley era proveer una regla justa de vida y traer el pecado a condenación. La experiencia de Israel bajo la ley demostró que la ley moral, cívica y religiosa no puede salvar o santificar. Es el semáforo. Claro, ¿no? Exacto. Es la que avisa, es la que dice, mira que está esto establecido, no te va a salvar, pero te va a avisar de que estás pecando y de que te estás desviando, y eso lo que hace es llevarnos a Cristo, como hablábamos, ¿no es cierto? Que la ley te lleva realmente a Cristo, ¿no es cierto? Porque te confronta, la palabra de Dios te confronta y te hace notar que sos un pecador y que necesitas arrepentirte. Y entonces, ¿la ley es buena en eso? Claro que es buena, porque si no hubiese ley, ¿qué sería? Sería una locura, ¿no es cierto? Si no hubiera una ley, sería una anarquía. Una anarquía, cualquiera haría lo que se le plazca y no tendría ningún requisito. Pero al haber una ley, sabe que esa ley, si usted la quebranta, necesita ser enjuiciado y perdonado. Aquí nosotros somos perdonados. ¿Por qué? Porque el juicio lo padeció nuestro amado Señor Jesucristo por nosotros. La ley nunca fue propuesta para proveer la salvación para el hombre, ya sea mientras estaba en vigencia o después, y por medio de su naturaleza era débil, por cuanto no podía justificar, no podía santificar o perfeccionar. Estaba limitada en su vigencia y duración, no podía regenerar, dice, y solo podía ser manifiesto el pecado. La ley hizo posible que Dios demostrara que todos eran culpables, que toda boca callara. Romanos 3:19. E hizo evidente la necesidad de Cristo, Romanos 7 y Gálatas 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. La ley es importante, ¿no es cierto? Los mandamientos son importantes y debemos respetarlo porque es la ley moral de Dios que Él ha dejado establecido. Sí, tenemos que vivir sin culpa. ¿Por qué? Porque ya nuestros pecados han sido perdonados. Lo que sí tenemos que arrepentirnos. Y al arrepentirse es volverse y no cometer otro pecado. Sí, bueno, total, Cristo ya lo pagó, yo sigo mi vida, total, me arrepiento. No, eso no. Porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Pero es importante la ley porque nos ha llevado y ha sacado a luz nuestro pecado. Y eso es lo que nos ha revelado a nosotros las promesas de salvación, ¿no es cierto? Hechas a Abraham en la dispensación de la promesa. Y gracias a las promesas de Abraham, ¿no es cierto?, que nosotros hoy somos parte del pueblo de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Eso es tremendo. Nadie nos puede quitar eso. Ni el hombre, ni el diablo, ni el infierno, ni nadie nos puede quitar la virtud de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios, no por nuestro mérito, ni por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios y por los méritos de ¿quién? De Cristo. Por eso que es bueno escudriñar las Escrituras, hermano. Es muy bueno tener el conocimiento, conocer y
poder recibir esta enseñanza, que se pueda enseñar a las personas, a los hermanos, tal y como está en la palabra, toda la verdad, ¿no es cierto? No un 50%, sino que usted pueda tener todo el conocimiento y usted sepa lo que era la ley y lo que es la gracia, y lo que era para Israel y lo que es para nosotros, o lo que era para los dos en todo caso, porque se cometen muchos errores doctrinales y hasta herejías cuando se le enseña a las personas y se le impone, se impone la ley como algo obligatorio. Entonces se le pone carga pesada a veces a las personas, cuando se impone una ley. Entonces la persona lo hace porque es obligación, pero no lo hace de corazón. Como hablábamos del diezmo, como hablábamos del dar, hoy solamente ofrendas voluntarias, ni siquiera es obligación, son voluntarias, porque esto es una obra de amor, es por amor. Usted por amor, usted ama a sus hijos, ama a su familia, usted por su familia daría todo lo que tiene, y le daría todo a sus hijos, porque los ama y los conoce, y nadie lo tiene que obligar, sino que sale de su corazón, hacerlo por amor. Bueno, esto es por amor, hermano. Esto no es por una ley impuesta. Nosotros en nuestra congregación no tenemos un libro de diezmo, porque nosotros entendimos este principio, y no es porque no enseñemos a dar, sí enseñamos a dar, con un corazón alegre, como dice la palabra, ¿no? Pero no como una imposición, no como una imposición. En la iglesia no hay un libro de diezmo, sí hay un control de lo que entra y lo que sale, pero todo ofrendas voluntarias. Y esto tiene que ver la ley. Lo que pasa es que se ha mezclado la ley con la gracia y no se hace exegesis de la palabra, entonces se hace una eisegesis, ¿no? Algo, es buscar en la palabra algo que apoye una idea mía. Eso es eisegesis, no exegesis. Exegesis es sacar el contenido bíblico, poder trasladarlo a este tiempo contemporáneo y aplicarlo. La eisegesis es, yo tengo una idea y voy a buscar una palabra que apoye mi idea. Eso es una aberración, una herejía, porque nosotros queremos decir que la palabra avale nuestras intenciones, ¿no es cierto?, de cambiar lo que es la Biblia. Porque nosotros es simple, usted no puede traer cosas de la ley y aplicarlas en la gracia. Pues ya le dije, no es porque solamente se nos ocurre a nosotros o porque está en otra dispensación, sino es el correr un riesgo innecesario. ¿Por qué? Cuando usted practica algo, si usted lo hace sin conocimiento, Dios lo perdona, Dios lo va a tratar de restablecer y va a poner a alguien que le enseñe para que usted no cometa ese error doctrinal. Pero si usted lo practica con conocimiento, estamos hablando del liderazgo y del pastorado, si se practican con conocimiento, ¿no es cierto?, extrayendo cosas de la ley y aplicándolas al tiempo de la gracia, entonces Dios lo va a contar como una ofensa. ¿Por qué? Porque usted lo que está haciendo es permitiendo, y aquellas personas que avalan con conocimiento lo que está sucediendo, entonces son culpables también. Está haciendo y avalando que se está menospreciando la obra de la cruz. Se está menospreciando la obra de la cruz. Usted no puede sacar las cosas letras, dar a la gracia, porque está diciendo la obra de la cruz no es suficiente, yo quiero hacer algo mejor, yo quiero que no. Los tiempos son diferentes, no podemos cambiar eso nosotros. Por eso es que también cuando hablamos de los apóstoles, de los profetas, no es porque nosotros no, vos lo decís porque vos no sos apóstol. Es que a mí no me interesa ser apóstol. ¿Por qué? Porque sería antibíblico. ¿Me entiende? El oficio de apóstol. Entonces, después de que pasó esto, muchos me han salido a mandar mensajes diciendo cómo yo decía eso, de a dónde sacamos de que estaba eso así establecido. Yo lo hice en la palabra, ¿no? El otro día hablamos de eso, de que los cimientos se hacen una sola vez, ¿no es cierto? Cuando usted hace su casa y va a hacer los cimientos, ¿no es cierto? Y establece los cimientos y edifica la casa. Y cuando llega al techo, ¿hace otro cimiento? Y cuando llega al otro, ¿hace otro cimiento? No, los cimientos ya están hechos. Y todo esto fue establecido sobre la doctrina de los apóstoles y sobre la piedra angular que es Cristo. Pero los cimientos de la iglesia están basados en la doctrina de los apóstoles. ¿Me entiende? Entonces no puede haber nuevos cimientos.
Sí sobre edificar, como decía Pablo, pero fíjese cada uno cómo sobre edifica. Que sea sobre qué? Sobre la doctrina de los apóstoles, basado sobre la piedra angular que es Cristo. ¿Me entiende? Entonces por eso es que nosotros tenemos herramientas para decir, apóstoles, ¿qué va? Enviados son, ¿Qué vas a no como edificar? oficio. ¿Qué iglesia vas a hacer? Ya está hecha la iglesia. Entonces, eso es lo que lleva a aprender de la Biblia, de las dispensaciones bíblicas, para no cometer errores doctrinales, donde después Dios nos venga a pasar factura. Y no sea cosa que muchos se encuentren ante Dios y le digan, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, en tu nombre, no sé, profetizamos, hicimos esto y aquello. Y eran cristianos porque estaban diciendo lo que habían hecho en la iglesia. Y el Señor le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Tremendo es eso. Que el Señor no nos encuentre en ese error. Por eso es bueno aprender las Escrituras. Sé que a veces es pesado y uno quisiera tener una palabra, ¿no es cierto?, que de bendición, que esto, que lo otro. Pero esto es lo que enriquece. Amén, amén. Esto es lo que enriquece, la palabra de Dios y no y las añade herramientas. tristeza. Claro. Usted es médico y usted, si no tiene herramientas, no puede operar si es cirujano. ¿No es cierto? Entonces, usted tiene que tener el conocimiento de cirujano y tiene que tener las herramientas de cirujano. Y después tiene que saber usar las herramientas. Practicarlas. ¿Me entiende? Esto es igual. Claro. Usted es cristiano y tiene herramientas, pero tiene que aprender a usar las herramientas. Sí, es como yo la primera vez que fui a poner una vía como enfermera. Bueno, le rompí la vena al paciente, obviamente, y tuve que aprender. Y tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos para no ser neófitos en la palabra de Dios, con más razón, porque nosotros, en nuestra boca está el poder de salvar o de condenar. De bendecir o de maldecir. De bendecir o maldecir. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Dios nos va a reclamar eso, este privilegio que el Señor nos da de predicar el Evangelio con denuedo, pero nosotros tenemos que estar parados sobre la roca, sobre la piedra angular, tener el conocimiento escritural para no cometer errores doctrinales que pueden llevar a que la persona se pierda o se decepcione, se aparte y digamos la Biblia mal enseñada, mal explicada. No podemos sacar un texto fuera de contexto porque a nosotros nos gusta o porque me conviene. A veces se sacan los textos fuera de contexto porque me conviene a mí, le conviene a la iglesia donde yo soy el pastor, me conviene a mí como líder, me conviene porque yo manipulo. Tengamos cuidado con esto. Seamos escriturales, hermano. Parémonos. Esta es la mejor profecía completa. Desde el Génesis al Apocalipsis, acá está. Si usted necesita una profecía, necesita que Dios le hable, que le revele algo, acá lea está. La Biblia. Leamos la Biblia. Oremos y Dios te va a revelar su palabra, pero de lo que está acá adentro, no te va a decir nada que no esté acá. Si yo, en el momento que estoy orando y ministrando a una persona, ¿puedo recibir una palabra profética? Sí, puedo recibir una palabra profética, una profecía privada, pero de algo que está acá, no algo, una nueva revelación, algo que a mí se me ocurrió. A eso nos referimos. No estamos en contra de una palabra profética o la iglesia como un brazo para ministrar, para edificar. No, es para edificar, sino de hacer nuevos fundamentos. Y no hay nuevas revelaciones, lamentablemente tenemos que decirle, no hay nuevas revelaciones. Así que todo está escrito, completo. Gracias a Dios que tenemos esto escrito, cosa que los apóstoles no lo tuvieron, no tuvieron en sus manos todos los manuscritos y nosotros sí lo tenemos. Así que hablemos verdad a través de esta palabra, hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dejar acá. Vamos a orar. La próxima dispensación va a ser de la gracia, esa también un poquito larga y va a ser lindo para mí poder ministrar un poco también. Así que bueno, vamos a orar por esta palabra y vamos a orar por las necesidades. Amén. Ahora sí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Señor, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo, por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Espíritu Santo, te damos gracias porque tú eres el que nos enseña, tú eres el que nos lleva a toda verdad. Tú eres aquel que nos revela las cosas escondidas, que son para quién, para los hijos de Dios.
cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que el Señor ha preparado para sus hijos. Y son las revelaciones que están en tu palabra. Señor, tu palabra está ahí. Y Señor, y tú nos hablas, Señor, y ahí hay tesoros escondidos que se nos revelan día a día a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos una revelación de parte de Dios. En la Biblia está, y el Señor va a hacer que esa revelación salte a nuestro corazón y podamos ser edificados, que podamos tener una palabra de aliento, una palabra de dirección. Por eso, Señor, te damos gracias, porque tu Espíritu Santo es el que nos guía a poder, Señor, darle las herramientas necesarias a tu pueblo, Señor. Un pueblo, Señor, sin conocimiento y sin herramienta. Es un pueblo, Señor, sin dirección. Un pueblo ignorante, Dios mío, fácil de llevar, es fácil de engañar, fácil de manipular. Señor, se mueven a través de los sentimientos, Señor, a través del alma. Entonces la persona nunca llega a conocer la verdad y sigue siendo prisionera, Padre. Tú dices que tú nos has hecho libres en la cruz del Calvario, y es tremendo, Señor, saber de que hay hermanos que han sido librados por ti en la cruz del Calvario y hoy están presos, Señor, de la iglesia. Eso es tremendo, Señor, porque tú nos has hecho libres de todo, Padre. Y, Señor, queremos la libertad completa. Por eso, Señor, el conocimiento nos lleva a la verdad, Señor, y conociendo la verdad nos hará libre. Y la verdad eres tú, Señor. La verdad revelada eres tú, Cristo. La verdad revelada está en el Espíritu Santo, en tu palabra, Señor, y a eso es lo que tenemos que llegar, a un conocimiento pleno de tu palabra, y lo vamos a conseguir con la ayuda del Espíritu Santo. Señor, te rogamos en esta tarde de que tú, Señor, le hables a los hermanos, Señor, que han escuchado, que han visto este video, Señor, que tú lo sigas ministrando a través de este tiempo, en esta noche, en el día de mañana, Señor, y que puedan realmente conocer la verdad, y la verdad los hará libre. No hay nada más hermoso, Señor, que vivir en libertad, no tener ningún yugo, ninguna cadena, nada, Señor, de que nos haga tropezar, ni nos mantenga prisioneros de nadie. Señor, si de alguien somos esclavos, es de ti, Señor, porque tú nos compraste, Señor, y somos tus esclavos, nos debemos a ti, Señor, y servirte a ti, Señor, pero tú nos has dado libertad en tu reino. Por eso, Señor, te damos gracias por este tiempo, por este momento y por todas las cosas que tú has puesto en nuestros corazones. Señor, te bendecimos, Señor, te exaltamos, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, bendito Rey, Señor de la gloria, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Oramos por las necesidades. Señor, oramos por Eduardo, que está pasando COVID allí en España, Señor. Nos han pedido oración, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, soltamos la palabra de sanidad, Señor, sobre este varón, Padre. Señor, que está en aislamiento, Padre, con fiebre muy alta, Señor. En el nombre de Jesús, tu mano poderosa puede tocar la vida de este hombre, Señor. Puede sanarlo, Señor. Sí, Señor. Puede sacarla de ese aislamiento, Señor. Puede hacer leve, Señor, este virus en su cuerpo, Padre, y no pueda dejar secuelas, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos sano. Oramos por la vida de Juan, por las adicciones, Señor. Te pedimos que liberte, Señor, la vida de este joven, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Padre, reprendemos, Señor, todo espíritu, Señor, de muerte en su vida, Señor. Toda cárcel de oscuridad, Señor. Toda prisión de oscuridad, Señor, que está pasando este joven, Señor. Toda tiniebla, Padre, retroceda ahora en el nombre poderoso de Jesús. Que sea libre este joven, Padre. Se rompe toda cadena, se rompe todo yugo. Se cae ahora, Señor, toda fortaleza, Señor, para que esta persona pueda ser salva en este tiempo. Y, Señor, Juan pueda recibir, Señor, en su corazón al Salvador, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por la hermana Mónica, Señor, que ha sufrido una caída, Señor, que aparentemente era una fractura de cadera, pero luego, Señor, los médicos dijeron que no. Señor, no sabemos qué es lo que has estado haciendo ahí, porque estuvimos orando en la tarde por ella. Señor, yo te pido, Padre, que tú completes la obra que has comenzado, Señor, para testimonio de los médicos, Señor, que si ellos han visto en algún momento una fractura, que puedan
los familiares puedan tener esa radiografía, Señor, del antes y el después, para poder testificar, Señor, de lo que tú estás haciendo, Señor, en la vida de mi hermana, Sí, Padre. Señor, en el La nombre de bendecimos, Jesús. Señor, y dale sabiduría a Ahora los sí. médicos, Señor, para que puedan completar ese diagnóstico, Señor. En el nombre de Jesús seguimos orando por Claudio, Señor, para que tú Señor, lo fortalezcas en este tiempo de Ahora, prueba, en Padre, esa en el nombre de enfermedad, Jesús. Señor, luego de su operación, ese postoperatorio, Padre, tu mano poderosa Ahora, Padre, está en sobre el la vida nombre de de Claudio, Jesús. Señor, en el dolor físico que le está pasando, Señor. Yo te pido que la medicación pueda hacer efecto, Oh, Señor, pueda sí, estar Señor, calmándolo, en el nombre Señor, de pero Jesús. por sobre todas las cosas que tú lo estés tocando directamente, estés ministrando su vida, Señor. Fortalece la vida de toda su familia, Padre. En el nombre de Jesús, oramos por Ramón, seguimos orando por un milagro por Ramón, Oh, sí, en ese Señor, en el postoperatorio nombre de de su Jesús. estómago, Señor, Ahora, para Padre. que tú, Señor, Ahora, Padre, en le el des nombre de fuerza, Jesús. fortaleza del cielo para que Él se pueda levantar Oh, de esa santo cama, tu nombre, para que Él Señor. pueda Aleluya. recuperar su peso también, para que Él Aleluya. se Sí, pueda alimentar Señor. correctamente, Aleluya. Señor. Todas las, Señor, las complicaciones que está teniendo esa operación, Señor, tú estés tomando el control y el dominio de este hombre, Señor. Señor, te pedimos por un trabajo para la vida de Mariela, Señor. Ella En el nombre de necesita un Jesús. trabajo digno, un trabajo acorde a sus horarios, Señor, a sus tiempos, para un En el nombre trabajo, de Jesús. Señor, Ahora, Señor. digno de un hijo de Dios, Señor. Yo te pido que abras puertas Ahora, laborales para mi Padre, hermana, en el nombre de Señor, Jesús. para que tú te glorifiques a través de su vida con un trabajo que sea puesto por ti, Señor. Señor, que haya ofrecimientos laborales donde Ahora, ella pueda Padre, en el elegir nombre de Jesús. la mejor oferta, Padre, que ella pueda trabajar. Señor, en el nombre de Jesús, seguimos orando, Oh, Señor, sí, por la vida de Señor. Roberto, Señor, por esa posible amputación, no sabemos si ya fue amputado o no, pero Señor, este hombre diabético, Señor, para que tú normalices Oh, esa sí, diabetes, Señor, Señor, en el nombre que de te Jesús. saques toda, Señor, cianosis de su pierna, de su miembro, Padre. Ahora, Señor, Padre. si tú quieres hacer un milagro, Padre, tú puedas hacer ese milagro, Sí, y si no, Señor. Señor, que Él pueda tener fortaleza para recuperarse, para salir adelante en la vida y para, Señor, empezar una nueva vida, Señor. Sálvalo, Señor, en este En el tiempo. nombre Salva de a su Jesús. familia, Padre. Oramos por la vida de José Luis en ese accidente que él sufrió en la moto, Señor, por esa fractura. Señor, te pedimos que tú toques su corazón, Señor. Él es una persona que ha recibido a Cristo, Señor. Te pedimos que Él pueda tener una relación contigo, un encuentro Señor. personal contigo, que Él te pueda buscar, Señor, En el nombre de para que Jesús. tú puedas fortalecer su vida en este tiempo y puedas sanarlo, Señor, de todas sus dolencias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos por todas las personas que están Ahora, sin Padre, trabajo, en el nombre de Señor, Jesús. hermanos de la fe que nos han encargado oración por trabajo, Señor. Abre Sí, puertas, Señor. trabajo para la hermana Aleluya. María también, Señor, un trabajo Gracias, acorde a sus Señor. necesidades, Señor. Te pedimos que tú puedas abrir puertas, Sí, Señor, Señor, puertas que en el estaban nombre de cerradas, Jesús. las cuales solamente tú puedes abrirlas, Señor. En el nombre de Jesús creemos que tú eres el sustentador, que tú Oh, eres el santo proveedor tu nombre, y que Jesús. nada nos faltará, como dice el Salmo 23, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Señor, oramos también por las personas que han perdido un ser bendice, querido, Dios mío. para que tú traigas fortaleza en este Fortalece, tiempo, Señor, Padre. fortalece. Señor, en el alma, en el espíritu, Ahora, Señor, Dios, en que el puedan nombre de salir Jesús, adelante sea tu mano de y favor. que tú los puedas dar palabra de vida en este tiempo, Señor, esperanza, que puedas aumentar su fe, Señor, en estos tiempos de prueba y de aflicción. Padre, en el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos, sí, Señor, Señor. para que tú bendigas, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos. Bendecimos la iglesia de Jesucristo, bendecimos a los pastores, a los líderes, a los ancianos, Señor, a los mentores. Los bendecimos en gran manera, Señor. Te damos gracias, Gracias, en el Señor. nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Y Gloria amén. a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga grandemente. Ha sido un gusto poder haber estado charlando con ustedes. Gracias por Amén. dejarnos entrar a sus hogares y poder compartir un tiempo de la palabra del Señor, en la enseñanza. Y bueno, que todo esto a usted le pueda servir y usted lo pueda aplicar a su vida. Esto tiene que no tiene que quedar solamente como conocimiento inerte ahí en su cerebro. Usted tiene que aplicar el conocimiento de Dios en su vida, en su matrimonio, en su ministerio, porque todo esto es una herramienta para que usted salga adelante, usted salga adelante, para que usted empiece a depender de Dios y solamente de Dios. Así que bueno, lo bendecimos, le damos gracias a Dios por este tiempo, y bueno, que tengan un buen fin de semana. Saludamos al hermano de Chile, al hermano Omar, que está ahí conectado también. Amén. Señor,
Los bendiga, hermanos, a todos ustedes, a la iglesia, a su familia. Un abrazo fraternal. Los podemos ir a visitar. Así que el Señor los bendiga grandemente. Saludo a su pastor, saludo a todos los hermanos allí, a todos los anexos de la iglesia. Sean bendecidos en gran manera todos mis hermanos de Chile. Amén. El Señor les bendiga y los esperamos el día domingo, Amén. Donde vamos a estar compartiendo, me toca a mí, la palabra del día domingo. Que el Señor me guíe, que el Señor me dé sabiduría para poder compartirles palabra de Dios. Apóyenos, Amén. esté ahí ayudando, mandando mensajes. Así mi esposa se siente ahí reconfortada. Bueno, cada tanto por ahí tiene que también experimentar eso, ¿no es cierto? El de tener que llevar también adelante una enseñanza de parte de Dios. Y bueno, el Señor nos usa a cada uno con sus dones, con sus talentos, su ministerio, y realmente es un gozo poder servir a Dios, y servir a Dios no solo uno solo, porque a veces se deja solamente es el pastor, solamente no. Aquí podemos decir de que realmente Dios es un Dios que no hace excepción de personas, Así que los esperamos el domingo, si Dios quiere, después del mensaje del pastor Juan Carlos Mesia, que está ahí desglosando el Salmo 23, que tiene tantas cosas hermosas y realmente lo está haciendo con mucha sabiduría aparte del Señor. Así que acompañe también a partir de las 16 horas al pastor Juan Carlos Mesia, que está en su perfil. Si usted no lo tiene agregado, agréguelo, búsquelo, Juan Carlos Mesia, y agréguelo, entonces va a poder ver usted ¿cómo se llama? El culto que él hace también, la palabra de Dios que él está trayendo, que está trayendo un hermoso mensaje que es el Salmo 23. Amén. Y le quiero decir que después del martes que viene, que vamos a tener el maná, a las 7 de la tarde vamos a estar en la radio, en el programa de mi hermana Claudia, Renuevo Amanecer. Bueno, también me han invitado para compartir una palabra, así que bueno, los esperamos el día martes, terminamos el maná y usted puede seguir escuchándonos mientras que prepara la cena ahí para comer con su familia. Nos puede estar escuchando por el programa también de radio online. Y bueno, va a ser una gran bendición el día martes también. Amén. Tremendo fue el programa de el este día martes jueves, el martes de Claudia, allí. Tremendo programa, muy fuerte. Bueno, es muy necesario y muy importante todo. Digamos que es del tipo de las predicaciones que a mí me gustan, ¿no? Yo ando siempre en ese rumbo, ¿no es cierto? Y es bueno de que el Señor a veces nos sacuda, nos pegue unos cachetazos y nos despierte. Despiértate tú que duermes. Así que realmente el Señor siga usando la vida de nuestra hermana Claudia y de nuestro hermano Juan, y bueno, y de todos aquellos que hacen vivos, de que traen palabras. Hermano Gustavo también, todos los hermanos que han compartido, los hermanos de Madariaga también que comparten palabra y vivos, así que los bendecimos a toda la iglesia, los amamos en Cristo, hermanos. Amén. Nos vemos el domingo. El domingo, si Dios quiere, estamos aquí otra vez a partir de las 18 horas, acuérdense, a las 16 horas va a estar el pastor Juan Carlos Mesia. Así que bueno, muchas bendiciones para todos, los amamos en Cristo. Buen fin de. Dios los bendiga.